Alianza presenta la charla virtual Enfrentando la inflación más alta del siglo. Con ustedes, Gabriel Uribe Telles, presidente ejecutivo Grupo Alianza. Bienvenidos. En nombre de todo el equipo de Alianza, su junta directiva y sus accionistas, quiero darles la más cordial bienvenida a este conversatorio. En el día de hoy, quienes lideran nuestro equipo de investigaciones, Felipe Campos y David Cuides, tienen la oportunidad de analizar la actual coyuntura con el doctor Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Para él, mis más sinceros agradecimientos por su generosidad al aceptar acompañarnos esta tarde. En los tiempos que corren, siempre es buen momento para conversar sobre expectativas económicas. La pospandemia está probando ser un reto mayor al que estábamos esperando en términos económicos. Con procesos inflacionarios desbordados tanto en el mundo desarrollado como en los países en vías de desarrollo, el fantasma de una recesión global toma cada vez más fuerza. En casa se unen a estos fenómenos un proceso electoral que polariza nuestra sociedad y genera incertidumbre a niveles que no recordamos haber visto, así como presiones adicionales sobre las tasas de interés por aspectos regulatorios de los bancos. Es entonces una coyuntura retadora y difícil que requiere mirarse en detalle. Así sin más, y para no recortar el tiempo del cual disponemos, los dejo en compañía del doctor Leonardo Villar, gerente del emisor, Felipe y David de parte del equipo de Alianza, y espero que disfruten la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Alianza, por esta invitación. Realmente es una excelente oportunidad para mí y para el banco poder compartir las disyuntivas que tenemos en el proceso de hacer política monetaria y la percepción sobre lo que está pasando a nivel internacional y a nivel nacional con las variables que más nos interesan, obviamente con la actividad productiva, pero también con la inflación, que es la variable crítica desde el punto de vista de los objetivos que la Constitución le asignó al Banco de la República. Quizás yo iniciaría haciendo un breve recuento de la forma como vemos la situación antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas. No sé si estaría bien hacerlo de esa manera. Lo que yo quisiera enfatizar de entrada es una característica que tiene la política monetaria en el periodo reciente, que es su contraciclicidad. ¿Esto qué significa? Que el Banco de la República y la política monetaria actúa en forma contraria al ciclo económico. Cuando tuvimos una recesión muy fuerte en 2020, comienzos de 2021, el Banco de la República pudo hacer una política de expansión monetaria intensa, con una reducción de las tasas de interés a niveles mínimos históricos. Y esto empieza a cambiar desde mediados del tercer trimestre del 2021, cuando empieza a sentirse claramente una recuperación de la economía y un cambio en las tendencias inflacionarias que empieza a aumentar, con una actividad económica y con una actividad económica recuperándose fuertemente y unas presiones inflacionarias que empiezan a repuntar en parte por choques que recibimos desde el exterior, por aumentos enormes en precios de productos importados, en insumos de la construcción, en su momento el acero, el cemento, pero también muchos alimentos, insumos agropecuarios que afectan nuestros productos de consumo interno de manera muy importante. Pues empezamos a tener una perspectiva totalmente distinta, que ya no es la de la recesión con presiones más bien a que la inflación bajara, sino es la de un dinamismo fuerte con presiones a que la inflación suba y con choques externos. Ese aumento en la actividad económica realmente ha sido sorpresivamente rápido. Como bien sabemos, el crecimiento del año pasado fue de 10.7%,
una recuperación muchísimo más rápida de la prevista. Pero más allá de eso a lo que ya nos acostumbramos, digamos, en los meses recientes, lo que hemos visto es que el dinamismo se mantiene muy fuerte en los últimos meses. Las cifras de crecimiento de la industria, del comercio al por menor en el primer trimestre de este año son del orden del 12% en términos reales. El crecimiento del PIB fue del 8.5%. Y la perspectiva de crecimiento que tenemos en el Banco de la República para el conjunto del año es del 5%, que es una perspectiva muy buena. Acabo de oír el lanzamiento del marco fiscal de mediano plazo por parte del ministro de Hacienda hace unos pocos minutos y el gobierno está proyectando un crecimiento de 6.5%, que sería aún más impresionante. Pero incluso si es el 5% que proyecta el equipo técnico del Banco de la República, sería uno de los crecimientos más altos entre todas las economías, o el crecimiento más alto, para decirlo rigurosamente, el crecimiento más alto entre las economías medianas y grandes de América Latina y uno de los más grandes en el mundo. En ese sentido, lo que tenemos es un dinamismo fuerte, dinamismo que está muy asociado a un fuerte dinamismo de la demanda. Y aquí es donde vienen las partes que complican un poquito la situación. Una demanda de los consumidores y los inversionistas que está creciendo a nivel interno a un ritmo que, de acuerdo con el DANE, en el primer trimestre alcanzó un 13.4%. Como ya lo dije, la producción, el PIB, aumentó 8.5%, pero la demanda creció 13.4%. Esto se refleja en varios aspectos. Por un lado, obviamente explica en buena medida el dinamismo, pero genera presiones inflacionarias. Y antes de referirme a las presiones inflacionarias, se refleja también en el hecho de que al no poder satisfacer tanta demanda con producción interna, empieza a satisfacerse con un crecimiento muy, muy fuerte de las importaciones. Las importaciones colombianas en los primeros 4 meses de este año fueron superiores a las del año pasado, al mismo periodo del año pasado, en 45%. Y uno podría decir, bueno, el año pasado estábamos apenas saliendo de la recesión, pero si comparamos con el periodo previo a la pandemia, con 2019, y cogemos los mismos primeros 4 meses de 2019, las importaciones en su valor en dólares hoy son 45% mayores que las del 2019. Son superiores en 45%, tanto las del año pasado como las de 2019. Y eso lo que refleja es una demanda que no alcanza a ser satisfecha de manera suficiente con la producción interna. Y eso se refleja también en un exceso de importaciones sobre exportaciones muy fuerte. El déficit comercial de los primeros 3 meses de este año que tuvo el país es el mayor para ese periodo de por lo menos muchísimos años. Yo posiblemente de toda la vida, pero no me atrevo a decir que toda la vida porque no he revisado datos muy viejos, pero sí es el más grande de muchísimos años. Fue del orden de 4.500 millones de dólares en 3 meses. Sí, el único número que se le parece en magnitud es desde el año 2015. Un año donde también tuvimos un déficit no tan grande, no 4.300 millones de dólares, sino un poquito menos de 4.000, pero casi igual, digámoslo así, con una pequeña gran diferencia. En 2015 estábamos enfrentando un desplome de los precios de nuestras exportaciones y en particular del precio del petróleo. Ahorita tenemos este déficit en un momento en que tenemos los precios de nuestras exportaciones en niveles récord, tanto el petróleo como el carbón, el níquel, el café, todos están en niveles récord por esa situación de gran auge de la economía mundial que está generando presiones inflacionarias a nivel mundial. Entonces tenemos una situación de ese estilo que además está conduciendo a un cambio en las perspectivas financieras internacionales, que lo estamos viendo muy claramente en estos días. Estados Unidos ya aumentando sus tasas de interés con la perspectiva de que
mañana nos aumente de una manera significativa nuevamente y con una perspectiva de que eso sea un proceso que continúe en el futuro y que sea trasladado a un aumento de la tasa de interés de los títulos a plazo que emite el gobierno de los Estados Unidos, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, un aumento en los últimos 3 o 4 meses realmente muy fuerte. Se habla mucho, y por razón, de los aumentos de 50 puntos básicos, de 75 puntos básicos, que puede hacer el Banco de la Reserva Federal, pero lo cierto es que la tasa a plazo, digamos, si decimos los títulos del Tesoro de Estados Unidos colocados a 2 años, sus tasas de interés han pasado de niveles inferiores al 0,5% a comienzos de este año hasta hoy en niveles de 3,5%. Eso lo que significa es un aumento del orden o mayor de 300 puntos básicos en un plazo de unos pocos meses y obviamente una situación financiera internacional mucho más compleja y que obliga también a reaccionar en la política monetaria colombiana. Pero todo esto en un ambiente en el que tenemos una inflación que en parte por razones internacionales se nos ha subido, pero también en parte porque en este ambiente de, 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 de gran dinamismo de la demanda, el aumento de los precios de algunos productos, en particular de algunos productos agrícolas, de los insumos agrícolas, de muchos bienes que vienen del exterior, no se ha quedado en aumento de esos precios, sino que se ha ido trasladando a muchísimos otros precios, hasta el punto que hoy en día, por ejemplo, si miramos el porcentaje de ítems de la canasta familiar que están creciendo por encima de nuestra meta de inflación, es el 80% de ítems los que están haciéndolo así. Y si miramos la inflación básica, que es, para estos efectos, la podemos mirar como la inflación quitando alimentos y quitando productos regulados. Esa inflación básica que en diciembre pasado crecía 2,5%, estaba creciendo menos que nuestra meta, hoy está creciendo casi 6%, 5,9% estrictamente, 5,9%, bastante más que el doble de lo que crecía en diciembre. Y eso obviamente genera preocupaciones que obviamente se unen al hecho de, digamos, más dramático desde el punto de vista social, de que los precios de los alimentos estaban creciendo en abril a un 26%, y a pesar de que hubo una corrección en el mes de en el mes de mayo, esa corrección permitió que el ritmo de crecimiento de precios de los alimentos bajara de manera significativa, pero bajara a 21%. O sea, sigue siendo un crecimiento enorme, un crecimiento que tiene un impacto muy fuerte sobre toda la población colombiana, pero de manera desproporcionada sobre las personas más vulnerables, que son los que tienen ingresos más bajos y que consumen una mayor proporción de bienes alimenticios dentro de su canasta. Entonces, estas circunstancias son las que han obligado a que el Banco de la República, que había mantenido una tasa de interés históricamente baja hasta septiembre del año pasado, venga aumentando la tasa desde septiembre, haya aumentado el ritmo de ajuste a partir de enero y haya llevado la tasa del 1,75% que teníamos durante la pandemia a un nivel que hoy es del 6%, y que yo enfatizaría, lo hemos venido subiendo y hemos dicho explícitamente que estamos en un proceso que no ha terminado, un proceso que probablemente tendrá que continuar a un ritmo que tendrá que ser definido por la Junta con la mejor información disponible cada vez que tome una decisión, pero que debe ser entendido así, como un proceso continuado, que probablemente nos llevará a tasas de interés más altas y que nos está adentrando en una política, digamos, que ya no es solamente normalizada, sino que puede empezar a ser un poco contractiva para contrarrestar esta situación de exceso de demanda y para actuar nuevamente en forma contracíclica
en el sentido de que, así como ser contracíclico cuando uno tenía una recesión y presiones de la inflación a la baja en el año 2020, ser contracíclico era ser muy expansivo. Ser contracíclico hoy, cuando tiene la economía creciendo a tasas récord históricas y tiene presiones inflacionarias muy importantes, ser contracíclico significa ser, al menos en parte, contraccionista. Y eso es un poco la situación en la que nos encontramos y la que explica que estemos en ese ciclo de aumento de tasas de interés, como lo está prácticamente el mundo entero, como todos los países de América Latina lo están. La diferencia quizás con el resto de países de América Latina es que nosotros empezamos ligeramente más tarde y lo hemos venido haciendo de manera pausada y tenemos la tasa de interés en niveles inferiores a la mayor parte de nuestros pares. Claramente la tasa de interés ha aumentado más en casi todos los países medianos y grandes de la región y está en niveles superiores al nuestro en casi todos ellos. Yo creo que con esta introducción quedaría totalmente en disposición para la conversación con Felipe y David. Y nuevamente agradeciendo esta oportunidad. A continuación, nuestra sesión de preguntas y respuestas, a cargo de Felipe Campos, gerente de inversiones y estrategia, y David Cubides, director de investigaciones económicas. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, un saludo al doctor Leonardo Villar y los agradecimientos. Esta es su última presentación antes de que tengan la reunión bien difícil la próxima junta, entonces qué gran oportunidad, gracias. Un saludo a todos los oyentes, veo que ya son más de 700 personas conectadas y también, bueno, a David Cubides que ahora va a presentar y dar unas palabras. Bueno, primero, un tema muy personal. Leonardo ha tenido un efecto en mucha gente en toda su carrera, bueno, y en la mía tuvo su efecto. Él fue el que me dio la recomendación para estudiar. Entonces, para mí siempre hay un gran cariño y agradecimiento. Y bueno, vamos a separar esta parte de preguntas. Primero vamos a hacer preguntas al gerente acerca de inflación, después un poco de crecimiento y terminamos con tasa de interés, esperando a ver hasta dónde nos cuenta la historia de las tasas de interés y las decisiones próximas. Y bueno, lo primero que yo quería hacer y darle un poquito de eco al tema de la reunión, pues el título de la reunión, y es ¿qué tan diferente es lo que estamos viviendo ahora de lo que hemos vivido antes? Y obviamente hay muchos elementos diferentes, ¿no? Esta inflación no la vivía Estados Unidos en 40 años y no la vivía Colombia en 20 años. Y de repente si la gasolina hubiera subido, de pronto Colombia no la habría vivido también en 30 años, los niveles que estamos viviendo. Entonces claramente son elementos muy particulares. Pero también hay una dinámica que hemos vivido los últimos 20 años, desde el inicio de los 2000, en que hay inflaciones que se suben rápido del 3 al 9, y hay un trabajo en conjunto de muchos agentes. Eso es un trabajo en equipo, esto es una cacería en manada, que es gente de afuera, gente de adentro, gobiernos de afuera y bancos de afuera y bancos de adentro para lograr un objetivo. No es responsabilidad de una sola entidad y realmente ni siquiera de los agentes públicos, también de los privados. Pero esta dinámica ha sido muy interesante porque el Banco de la República en su camino ha logrado estos choques de 9% antes en la historia, regresarlos a la cerca y llevarlos de nuevo debajo del 4 y el 3% cada vez que hemos vivido este tipo de situaciones, siendo la última en el 2016, digamos, la que realmente nos volvió a asustar. Entonces yo quisiera, y para el momento que estamos viviendo, hablar un poco de hablar de esas experiencias o de pronto también de ese trabajo en conjunto, de hasta dónde puede llegar un banco central, en términos incluso de culpas, porque también recuerdo que al banco lo criticaron en su momento en el 2020, que por qué no se tiraba y bajaba tasas al cero y qué es lo que estaba pasando, y ahora demuestra bastante, digamos, sabiduría con retrovisor de no haberlo hecho, de no haberse votado con todos los bancos a la misma velocidad, la misma crítica que se le hace ahora, por el contrario. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar un banco? ¿Cómo interactúa con los gobiernos? ¿Cuál es el papel de los otros bancos en todo este trabajo? Que es poder, finalmente lo que hace un banco no es evitar choques, sino que al final del choque los ciudadanos y las entidades y las instituciones confíen en que la inflación regresa al 4%, al 3%. Claramente estamos en una situación en la que
es difícil encontrar un precedente parecido, que ha sido una cadena de choques uno tras el otro, eh, y en la que el aumento en la inflación nuestra es mucho más atado a un aumento generalizado en la inflación en el resto del mundo. Eh, el caso del 2015-2016 fue un caso donde la inflación se subió bastante, pero estuvo bastante focalizado, digamos, el aumento de la inflación y bastante unido a un choque de suministros por un paro camionero. Eh, y en un contexto en que los precios de los alimentos por razones climáticas también se estaban viendo afectados. Pero no había este componente generalizado a nivel internacional de aumento de los precios, que hace las cosas, digamos, más difíciles y muy probablemente más perdurables en un sentido negativo, porque implica que vamos a tener una experiencia compleja que es durar un tiempo relativamente importante con inflación por encima de la meta. Y eso es una característica que vamos a tener en Colombia, pero que la va a tener Estados Unidos, la va a tener Perú, la va a tener Chile, y todos vamos a tener que manejar una situación que es en ese sentido un poco distinta a los episodios previos, y en particular el del 2015-16, a los episodios previos que hemos tenido después de que bajamos la inflación, digámoslo así, después de que empezamos con el esquema de inflación objetivo a finales del siglo pasado. El hecho de tener durante más tiempo una inflación superando la meta, obviamente plantea un reto muy grande eh, en cómo garantizar la credibilidad de esa meta. Y eso es un reto que nos pone a nosotros ante la disyuntiva bueno, para garantizarla tenemos que mostrar nuestro compromiso, mostrarlo en parte con estos aumentos de la tasa de interés que se han venido haciendo, pero al mismo tiempo teniendo mucho cuidado de no mirar los temas con una perspectiva de muy corto plazo. Es decir, sí, la situación internacional va a hacer ver una inflación por encima de la meta, nos hace reaccionar, pero no nos debe hacer reaccionar con la idea de tratar de convencer a todo el mundo que vamos a lograr volver a la meta en 3 meses. Eso no lo vamos a lograr. Creo que tenemos que ser claros en que eso no es posible, o mejor, que eso sería tan costoso desde el punto de vista de la actividad productiva, de la demanda, del bienestar, que tenemos que conciliar el periodo en el cual volveremos a la meta con no generar un costo excesivamente fuerte a la economía y al desarrollo, al crecimiento real de la economía. Eso creo que genera una diferencia muy grande. Tenemos que pensar las decisiones que estamos tomando, tal como las tomamos en el 2020, que Felipe describe, las decisiones que tomamos no son decisiones que tengan impactos inmediatos. Típicamente cuando se aprieta la política monetaria, se suben las tasas de interés, el impacto en la demanda se siente a los 9 meses, a los 12 meses, con un rezago importante. El impacto sobre la inflación propiamente dicha se siente entre 12 y 18 meses. Y tenemos que ser muy conscientes en ese sentido de que estamos haciendo algo cuyos impactos se van a sentir en el mediano plazo y que tenemos que actuar con la parsimonia que eso exige. No sintiendo que si el mes entrante no sentimos lo que hicimos este mes, entonces tenemos que hacerlo más duro, o tenemos que hacerlo más distinto, o tenemos que inventarnos otra política. No, tenemos que saber que tenemos unos rezagos, que las cosas se van a manifestar, que vamos a tener impacto, que la política monetaria es tremendamente poderosa, pero se manifiesta con esos rezagos y eso nos obliga a ser parsimoniosos, a actuar con paso muy firme, con paso rápido, pero sin pegar brincos que puedan generar riesgos y costos mayores a
a los de lo que queremos corregir. Perfecto, gerente, muchas gracias. Con las buenas tardes y dándole el agradecimiento por aceptar esta invitación que le hacemos desde Alianza, permítame continuar un poco con esta línea de inflación, señalando pues que en mayo finalmente los analistas estuvimos muy cercanos del dato, este 0,84 intermensual que registró el DANI. Sin embargo, notamos con cierta preocupación el hecho de que los indicadores subyacentes, como usted lo notaba, se estuvieran acelerando. De hecho, subió la medida sin alimentos alrededor de unos 60 puntos básicos, usted lo acotaba, cercanos del 6%. Pregunta, gerente, es, en la medida que estamos generalizando todos los componentes, ¿podríamos pensar de aquí en adelante que estos subyacentes tienen un menor poder predictivo y que por tanto una vez se consolide esa tendencia bajista de la inflación de los alimentos, veríamos también una caída importante del componente núcleo de estas medidas core que usted ha señalado? Es difícil pronosticar, pero digamos yo diría que cuando hay un choque tan fuerte como el que hemos visto en precios de los alimentos, unas magnitudes realmente impresionantes, que llegamos a ver la inflación en 26% de alimentos, pues eso por razones lógicas se traslada a los demás productos o tiende a trasladarse a los demás productos. Y a veces es muy difícil impedirlo del todo. Cuando estábamos en diciembre pasado y revisando las perspectivas, en ese momento la inflación básica estaba, como lo dije en la introducción, en 2,5%. Estaba bajita. Sin embargo, el banco, en su análisis, el análisis del staff que se publicó en el informe, en el reporte que se divulga cada 3 meses, lo que dijo fue, miren, nosotros la perspectiva que tenemos para el año 2022 es que los precios de los alimentos empiecen a ajustarse, empiecen a bajar, pero el rezago que eso genera en los precios de los demás productos, en la inflación básica, van a hacer que tengamos un año 2022 en que la inflación básica va a ir subiendo de manera significativa. Hay unas proyecciones de que nos estaban subiendo, mientras la inflación de alimentos baja. Más adelante empezaremos a ver el impacto en la inflación básica, también reduciéndose ya como reflejo de una política monetaria menos expansiva. Pero digamos, esa situación que pensábamos que iba a ser la característica de todo el año, se nos enredó, por decirlo de una manera casual, porque el impacto sobre precios de los alimentos se siguió dando en los primeros meses y se agrandó todavía más con la guerra de Ucrania, con la invasión por parte de Rusia de Ucrania y con todo lo que eso implicó sobre precios de los insumos agropecuarios y sobre los precios internacionales del trigo, de la cebada, de todos los productos que vienen en una alta proporción a nivel mundial desde Rusia y Ucrania. Entonces, esa perspectiva que teníamos para el conjunto del año es un poco la que hoy vemos para lo que falta, esperando que los precios de los alimentos empiecen a comportarse un poco mejor, que el ritmo de crecimiento empiece a bajar, pero es difícil que la inflación básica baje al mismo ritmo porque viene impulsada por esa inercia y por esa indexación que caracteriza a economías como la nuestra. Entonces, lo que esperamos es ver una inflación, digamos, la inflación total, digamos, bajando en el segundo semestre del año, pero bajando a un ritmo mucho más lento que lo haría la inflación de alimentos. Y básicamente porque todavía tendríamos presiones sobre la inflación básica. Y solo en el año entrante veríamos con más claridad una reducción de ambos componentes de la inflación que nos pueda conducir más hacia nuestra meta. Pero con un rezago importante que surge de que el impacto de nuestras medidas, que se da fundamentalmente sobre la inflación básica, solo se va a sentir con un rezago significativo. Leonardo, pensando un poquito en esa mezcla entre lo de afuera y lo de adentro, que tú además mencionabas la reunión de la FED, algunas personas hemos comenzado a imaginarnos, y más hacia los países desarrollados, pero sería bueno si tú puedes ahondar en eso, como algunos mensajes
bastante, no voy a decir derrotistas, porque se tiene esperanza de que la inflación se puede controlar, pero unos mensajes de que la única forma de repente de controlar la inflación es tener como lo que hemos dicho, un aterrizaje de la economía, pero digamos a la velocidad que todo se está dando junto a la guerra, junto a todos esos elementos, pareciera que es muy difícil lograr un aterrizaje suave, aparte que históricamente no es que se logre muchas veces. Entonces, digamos, en esta dinámica de la posibilidad de un aterrizaje fuerte a nivel de Estados Unidos, no sé qué probabilidad pueda tener, porque eso también es muy difícil plantearlo. ¿Tú crees que eso pueda terminar ayudando digamos, que sea más positivo que negativo en medio de una economía que crece fuerte, que pueda uno preferir que sí haya una desaceleración fuerte, que en últimas le dé una mano al tema inflacionario de Colombia y que no nos duela tanto en crecimiento, digamos, en ese balance de ideas? Uno podría preferir un escenario así, desaceleración, que está, digamos, no entrar en el susto de la estanflación que todo el mundo nombra, que la estanflación gringa, que de pronto la economía debe desplomarse para controlar la inflación. De repente Colombia puede estar en una buena situación en un escenario de ese estilo. Pero yo creo que Colombia tiene una característica hoy, es un dinamismo tan fuerte que la desaceleración no implicaría una recesión. Ahora, el hecho de apretar la política monetaria, yo creo que hay que reconocer, probablemente induzca un crecimiento menor de la demanda y posiblemente un menor crecimiento de la economía. Realmente así está previsto. Cuando nosotros hablamos de un crecimiento del 5% para el año, ese crecimiento es considerablemente más bajo que el 8.5% que vimos en el primer trimestre, y yo me atrevería a decir mucho más bajo que el que vamos a ver en el segundo trimestre, porque en el segundo trimestre vamos a ver unas tasas de crecimiento enormes, y eso creo que es bueno anticiparlo, porque hay que acordarse que hace un año, en mayo y junio del año pasado, estábamos en una situación muy compleja con los paros y con todos los trastornos que eso implicó para el abastecimiento de las ciudades, etc. Y tuvimos una contracción económica importante, puntual, pero que se vio de manera muy fuerte, especialmente en el mes de mayo. Entonces lo que vamos a tener en el segundo trimestre de este año, cuando miremos tasas de crecimiento frente al segundo trimestre del año pasado, van a ser muy probablemente tasas de crecimiento de 2 dígitos. Entonces, frente a eso, creo que no hay ninguna duda de que el segundo semestre del año vamos a tener tasas de crecimiento muchísimo más bajitas. Vamos a tener una desaceleración considerable, pero yo apostaría a que son tasas de crecimiento que de todas maneras permiten que el año completo tenga un crecimiento, pues como el que hemos estado pronosticando de 5%, que es un muy buen crecimiento. Ahora, eso significa que trimestre tras trimestre, entre el segundo y el tercer trimestre, entre el tercer y el cuarto trimestre, muy probablemente vamos a estar mucho menos dinámicos. Estamos con una buena actividad en términos de niveles de actividad, pero creciendo a un ritmo mucho menor. Y en ese sentido, creo que parte de lo que está, de lo que sería el impacto de esta política más restrictiva monetaria, pues es un dinamismo de la demanda que se reflejaría de esa forma. Ahora, lo que sí creo que estaríamos lejos es de una posibilidad de recesión. En Estados Unidos se está hablando mucho de esa posibilidad de recesión. Hay que acordarse que allá se habla de recesión cuando hay 3 trimestres seguidos y lo que la tasa de crecimiento con respecto al trimestre anterior es negativa. Pero Estados Unidos, digamos, en este sentido, podría haber la similitud con Colombia, está en un nivel de actividad tan alto que incluso así muy probablemente podría mantener tasas de crecimiento positivas frente al año anterior. O sea, no es una recesión de lo que se está hablando en la que vaya a verse grandes niveles de desempleo, que vaya a verse grandes caídas en el PIB anual con respecto al PIB del año anterior. Es más bien una desaceleración importante que posiblemente de un trimestre al otro se manifieste en estancamiento o en pequeñas caídas. Pero no es, digamos, en este momento Estados Unidos tiene la tasa de desempleo, si no estoy mal, el 3.6%, es una tasa muy, muy bajita. Entonces,
el debate pues es paradójico en ese sentido. Obviamente había tal auge de expectativas que los precios de las acciones estaban absolutamente disparados y entonces se estaba ajustando la baja. Es posible que no siga teniendo tasas de crecimiento tan altas. Es posible que el desempleo aumente un poco en Estados Unidos, pero en niveles que ya no sean los mínimos históricos como están teniendo ahorita, sino posiblemente algo cercano a eso, algo un poco superior. Pero no estamos hablando de que vamos a volver a recesión en el estilo 2020. Estamos hablando de una situación mucho más manejable. Y aquí viene un tema que me parece importante destacar, es que cuando tanto allá como acá, los bancos centrales, el Banco de la Reserva Federal o el Banco de la República en Colombia, apretamos la política monetaria y probablemente inducimos un menor crecimiento, una desaceleración de la economía en los próximos 2, 3 trimestres o 4 trimestres, es con el propósito de que al garantizar una menor inflación, eso va a garantizar también un mayor crecimiento sostenible en el mediano plazo. En ese sentido, la perspectiva de crecimiento mejora con una política que garantice esa sostenibilidad y que garantice que la inflación vuelve a sus niveles meta. Perfecto, muy claro. Aquí permítame volver al tema inflacionario con una pregunta que es bastante, digamos, coyuntural. Este tema de la gasolina. No sé si ustedes desde el equipo técnico tengan tal vez un análisis o algún estudio de cuánto podría ser ese efecto sobre la inflación, de eventualmente elevar los precios de la gasolina y los combustibles a un nivel, digamos, más aproximado al de mercado, a los mercados internacionales. Y también se han visto desde el lado del equipo técnico los efectos de esta eliminación de los aranceles a productos importados sobre la inflación. ¿Qué efectos podría esto tener? Y al final sí podríamos ver una presión bajista sobre estos productos. Pero este es un tema bien complejo y yo quería hacer una trampa, anticipando que eventualmente me pudieran hacer una pregunta sobre esto. Quería oír la presentación sobre el marco fiscal de mediano plazo que estaba haciendo de 2 a 3 de la tarde el ministro de Hacienda, donde anunció, y alcancé a oír eso, anunció que tienen un capítulo completo dedicado específicamente al fondo de los combustibles, al fondo de estabilización de precios de los combustibles, el FPEC. No pude oírlo, entonces prefiero no hablar de golpe de lo que allá esté mejor explicado, porque realmente es un tema que corresponde al gobierno, pero quiero, digamos, destacar un hecho que es el aumento del precio internacional del petróleo. De todas maneras tiene un impacto positivo sobre las finanzas públicas, un impacto muy bueno, positivo sobre las finanzas públicas, que se manifiesta obviamente en las finanzas de Ecopetrol, de sus dividendos, que después trasladan al gobierno nacional a través de impuestos y a través de utilidades. Ahora, el impacto del aumento del precio internacional del petróleo sería aún mayor si se hubiera trasladado al precio de la gasolina. Pero eso realmente, en circunstancias tan específicas como las que estamos viviendo, pues habría generado una complicación desde el punto de vista político y de la situación que enfrentan los consumidores cuando ven aumentar tanto los precios y desde el punto de vista de las presiones sobre indexación de precios en general. En ese sentido, creo que el hecho de que el gobierno haya sido cauto en el aumento del precio de la gasolina, pues ayuda a mitigar, sin que yo pueda en este momento dar los datos, los números que probablemente están en ese capítulo más detallados, ayuda a mitigar el impacto inflacionario. Ahora, eso conlleva un costo. Quizás lo ideal habría sido que ese subsidio que está implícito en el hecho de que sigamos vendiendo la gasolina internamente a un precio menor del que nos pagarían si vendiéramos esa gasolina o el petróleo internacionalmente, o del que nos tocaría pagar si le fuéramos a importar. Pues ese subsidio lo está recibiendo
toda la población, incluyendo los más ricos. Nos estamos beneficiando, incluso los que estamos relativamente bien, y habría sido quizás ideal que ese subsidio fuera más focalizado. Pero es algo difícil de hacer en la práctica. Es un subsidio, pero es un subsidio que viene pagado directamente por el aumento del precio del petróleo. No es un mayor déficit fiscal en el corto plazo. El déficit fiscal se redujo por el aumento del precio del petróleo. Ahora, se redujo menos de lo que se hubiera reducido si se hubiera trasladado todo a los consumidores. Y en ese sentido creo que ha sido una respuesta cauta, que obviamente tiene que ser temporal. Creo que la regla que hay debe reflejarse eso en el hecho de que el gobierno le tiene que pagar a Ecopetrol el costo de no poder vender el petróleo, la gasolina al precio internacional. Eso ya el gobierno lo estableció, lo está reflejando adecuadamente, y se va a pagar en buena medida con las utilidades anticipadas por parte de Ecopetrol al propio gobierno. Entonces, creo que eso se le ha dado un manejo razonablemente bueno, quizás no el óptimo, pero dadas las circunstancias, es un manejo que yo tiendo a defender, y creo que nos ha evitado situaciones como las que se han vivido en otros países, donde el traslado inmediato del precio a todos los consumidores pues genera un malestar muy difícil de sostener. Yo de hecho, pensando en ese tema también, que obviamente te estamos haciendo trampa porque ya dijiste que no has oído la presentación, pero yo me pongo a pensar a veces, cuando uno ve el crecimiento de Colombia tan por encima de la región, y uno sabe que obviamente hay un tema de petróleo, un tema posiblemente de que el Banco de la República y la misma inflación se demoraron en despegar en Colombia, y eso ayuda al estímulo del consumo. Pero me he puesto a pensar, y yo creo que yo no tengo la respuesta, no sé si ya exista, porque es muy raro no subirle la gasolina y hacer un estímulo de casi 2 o 3% del PIB en términos del costo de no subirle la gasolina. Entonces yo a veces pienso que de pronto parte de ese 6,5 no solamente tuvo una ventaja en términos de que la inflación se pudo quedar más pues, por debajo de donde estaría, sino que adicionalmente puede que algo le debamos a ese tema del subsidio de la gasolina, al 6,5 del crecimiento de Colombia, como tan fuera de la norma. Es parte de lo que puede estar detrás de ese crecimiento tan particular de Colombia. Creo que Colombia tiene dos características importantes. Una es que el consumo ha seguido repuntando muy fuertemente, pero está muy vinculado también al hecho de que el gran déficit fiscal que se generó por razones totalmente comprensibles en el marco de la pandemia, en particular en 2020, en los demás países se corrigió en alto grado en 2021. Si uno mira la situación, por ejemplo, del Perú, el déficit bajó de niveles muy parecidos al nuestro, cerca del 9% del PIB, a niveles de 2,5% del PIB en 2021. Del 2020 de 8,9 a 2,5% en 2021. ¿Por qué? Porque el crecimiento del 2021, que fue parecido a nuestro 10,7%, por ahí fue ligeramente superior, se trasladó en un crecimiento enorme en el recaudo tributario, y eso en un contexto en que los gastos se estaban controlando porque ya no había que dar los subsidios de la pandemia tan fuertes, entonces permitió un ajuste fiscal gigantesco. Digamos, el caso de Colombia se distingue de casos como ese y de los de Brasil, de muchos otros países de la región, en que mantuvimos niveles de déficit importantes. Si uno mira las finanzas consolidadas del sector público colombiano y mira lo que muestra las cuentas nacionales del DANE, que se publican ahora en conjunto con las del Banco de la República, con las cuentas financieras del Banco de la República, y se están publicando trimestralmente, ahí lo que se ve es que el déficit del sector público, lo que se llama el gobierno general, que es una cosa un poco más amplia que el gobierno nacional central, fue
de 8.8% en esas cuentas en 2020 y volvió a ser de 8.2% en 2021. O sea, son unos déficits muy grandes que se mantuvieron, mientras en otros países realmente estaban teniendo una reducción muy fuerte. Eso creo que ayuda a entender en parte este tipo de fenómenos, y obviamente el hecho de que hoy estemos manteniendo este subsidio a la gasolina, pues se refleja en que en conjunto el déficit mayor de lo que sería sin ese subsidio. Pero realmente las alternativas no son fáciles de diseñar, y no es fácil de asignar los subsidios, digamos, específicamente para los camiones que están llevando alimentos, para los buses que llevan a la población más vulnerable. Eso habría sido tan complejo que posiblemente la segunda mejor opción era algo como lo que se hizo, era mantener subsidios, pero que creo que es claro que son subsidios que deben ir eliminándose gradualmente y hacia el futuro, para evitar que se generen todo tipo de distorsiones en la economía que no son para nada convenientes. Cuando eso se lleva al extremo, pues podemos terminar en situaciones como que hemos visto en otros países, en que la gasolina se está vendiendo a precios muy inferiores a los internacionales, y mientras tanto el gobierno totalmente desfinanciado, generando dificultades enormes. Entonces creo que aquí es un problema de la oportunidad en que se hace, de la velocidad en que se va haciendo el ajuste, pero creo que la dirección de lo que hay que hacer de eliminar ese tipo de subsidios, de focalizarlos en los realmente vulnerables, sería la dirección adecuada. Perfecto, Bueno, gerente. Felipe. Sí, vamos a entrar a la parte final de tasas, que ya se nos está acabando el tiempo. Una pregunta ahí al aire, y es, ¿está la percepción de que el banco ha preferido ir más despacio? Y el despacio aquí es relativo, ¿no? Porque igual estamos hablando de 300 kilómetros por hora. ¿Ha preferido ir más despacio para tener más información? De repente, en lugar de ir mucho más rápido y chocar expectativas y a la economía, ¿cómo es ese balance cuando uno toma esa decisión? ¿Cómo lo va pensando? Sí, yo primero destacaría algo que acaba de decir Felipe, y es vamos a una velocidad que es la más rápida que ha habido desde que tenemos el esquema de inflación objetivo. O sea, claramente la más rápida que ha habido desde comienzos de este siglo, con ajustes durante las 3 juntas en que hemos tenido decisiones este año de política, ajustes de 100 puntos básicos cada vez. Nunca desde que comenzó este siglo habíamos tenido ajustes de 100 puntos básicos en una junta. Aquí llevamos 3 a ese ritmo, y en ese sentido es una velocidad que es rápida, que es importante, y que muestra un paso rápido, un paso firme y un compromiso importante con la meta del Banco de la República de bajar la inflación. Ahora, ¿por qué no estamos dando saltos grandes? Porque de todas maneras damos pasos caminando muy rápido en lugar de saltos corriendo, porque hay una preferencia por un cierto gradualismo y por ir ganando información y por irnos ajustando sin generar grandes sorpresas y grandes choques a todos los actores de la economía. Al hacerlo gradualmente, minimizamos los costos, pero al mismo tiempo lo que hemos hecho es que al hacerlo con esta gradualidad rápida, digámoslo así, con estos pasos firmes y grandes, también hemos dado una señal que creo que ha sido adecuada, de que no es que estemos tomando decisiones en las que queremos obtener resultados al mes siguiente o a los 15 días, sino que estamos en un proceso, y un proceso que puede ser largo, que debe ser continuado, y que hay incluso dentro de un periodo que es complejo, que es un periodo electoral, un periodo de mucha incertidumbre por muchos lados, pero que
nos hemos mantenido firmes y dando señales que generan cierta certeza en qué dirección nos estamos moviendo y que esa dirección es la dirección en la que en principio vamos a seguir. No estoy diciendo que vamos a seguir al mismo ritmo o a un ritmo menor o a un ritmo mayor, eso se decidirá en cada junta directiva, pero la dirección sí es algo en lo que ha habido consenso por parte de la Junta, que es una dirección de la política que se debe mantener y que por ahora no se ve los elementos de juicio para que cambie. En ese sentido, digamos, frente al cuestionamiento de por qué no hacemos ya saltos más altos, pues la respuesta sería: estamos dando pasos fuertes, pero muy firmes y en una dirección muy clara. Perfecto, gerente. Aquí, pues para meter un poquito de contexto, por supuesto, la última reunión estuvo, digamos, bastante apretada. 4 codirectores prefiriendo los 100 puntos básicos y 3 votando por los 150. Desde ese momento, pues ya tuvimos los datos de abril y de mayo de inflación. Se subió aproximadamente unos 50 puntos básicos y las expectativas de inflación subieron, de hecho, muchísimo más, casi que 120 puntos básicos. A su juicio, gerente, ¿cree que los argumentos de la mayoría de ese momento se han afianzado, los que votaron por los 100 puntos básicos en estos 2 meses? ¿O más bien los de la minoría que votaron por los 150, cree usted que han cobrado más vigencia? Yo creo que esa respuesta se da hoy, el 30 de junio. ¿No? Porque no sé la respuesta de cada uno de los que votó. Y yo creo que incluso ellos, cada uno de los que votó, todavía necesita ver la información en mayor detalle, ver la información adicional que podemos recibir en estos días, el contexto internacional. Y lo que yo diría en este punto es el mensaje que se mandó fue muy claro y en cierto sentido muy unificado. Hay una diferencia, sí, unos 100, otros 150, pero muy unido, vamos en una dirección, vamos rápido en esa dirección. Ahora, algunos mostraron disposición a ir aún más rápido. ¿Qué tanto eso oprime o no en el futuro? Pues es algo que lo veremos y que obviamente se discute con mucho detalle en cada sesión de junta. Y bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. Yo tenía una última pregunta, pero creo que la respuesta puede ser parecida, como la van a definir más adelante. Pero yo me preocupo más es por el 23. Yo sé que el 22 ya estuvo así, ¿no? Nos tocó bailar con la más difícil. Y me imagino que por señales y todo, bueno, las tasas van a seguir subiendo, como tú ya has dicho, y como está pasando en la región. Estoy pensando un poco cuáles son las condiciones para que en algún momento el banco comenzara a pensar en reducir tasas, si eso está directamente ligado a la inflación regresando al rango, o es más un tema de tasas reales, que de pronto si la inflación se devuelve rápido, ustedes no quieran tener una tasa real muy, muy alta, que termine ya siendo muy contractiva. Pero pensando como en ese mensaje del 2023, que nosotros de hecho lo tenemos con mucho optimismo, pensamos que ese va a ser el año en que las cosas comienzan a mejorar bastante en términos de inversión internacional al país y bueno, y ojalá en términos de inflación. ¿Cuál sería esa opinión como para despedirnos? Yo aquí te voy a pedir algo muy sencillo y es, nosotros no hemos sido muy amigos de lo que llaman forward guidance, de decir lo que vamos a hacer en el futuro y la razón fundamental para no decirlo no es porque queramos ocultar algo, sino porque no sabemos. No sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces uno tratar de dar la señal sobre lo que no sabe puede conducirlo muy fácilmente a errores. Y creo que esos problemas de dar señales y después tener que cambiarlas los hemos visto en otros países y no quisiéramos estar en esa situación. Y en ese sentido, ¿cuál es la señal que hemos dado ahorita? Necesitamos una política monetaria menos expansiva, ya estamos diciendo se necesita avanzar incluso en un terreno contractivo. ¿Para qué? Para lograr que la inflación empiece a converger hacia su meta. Cuando eso sea evidente, cuando sea claro que la inflación está convergiendo hacia su meta, podemos empezar a hablar de posibilidades de movimientos en otra dirección.
Pero típicamente lo que ha hecho el Banco de la República y lo que hace la mayor parte de los bancos centrales es dar una señal sobre la dirección en que se va a mover, no de cuándo va a cambiar de dirección. Cuando cambia de dirección tiene que dar muchos argumentos de por qué está cambiando de dirección. Eso puede suceder, puede haber circunstancias que nos hagan empezar a bajar la tasa de interés en algún momento, pero hoy no todo el diagnóstico conduce a la necesidad de unas tasas más altas. Esas tasas posiblemente en un contexto en que la inflación se está proyectando por encima de la meta durante un periodo relativamente prolongado, posiblemente supere el año entrante, pues va a ser muy difícil que uno esté pensando en bajar tasas prematuramente. Entonces yo diría, este no es un momento para estar prediciendo direcciones distintas a aquella en la que ya estamos. Bueno, llegamos al final de esta presentación y de estas preguntas. Agradecemos mucho al doctor Leonardo Villar por su compañía, por toda esa paciencia para todas las preguntas. A todos los que se estuvieron conectando, que vimos cerca de 800 personas juiciosas, constantes, muchísimas gracias. Dar un mensaje, pues, de repente en el entorno actual, pues, muy contentos de tener este banco que nos ha tocado este par de décadas y bueno, ojalá continuemos con estas políticas técnicas y de tranquilidad también, que yo creo que tenemos una joya aquí en Latinoamérica. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor Leonardo Villar, y esperemos que en una próxima vez nos podamos volver a ver, de repente en un entorno un poquito más tranquilo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, realmente es una excelente oportunidad. Muchísimas gracias a Alianza por esta invitación. Muy buenas tardes a todos y que estén muy bien. Alianza presentó la charla virtual Enfrentando la inflación más alta del siglo.